Bueno, como ciudadano peruano y como cualquier ser humano, yo creo que miedo es un miedo interno, ¿no? Yo como especialista, integrante de la DINI, del Servicio de Inteligencia y Contrainteligencia de nuestro querido Perú, que con la bendición y la gracia de Dios y del presidente Castillo me otorgó el máximo cargo de estar como jefe del área de inteligencia y contrainteligencia en las instalaciones del Palacio de Justicia, del gobierno. Ujú. Eh, Puré lealtad al presidente y a nuestro gobierno y a nuestro país, trabajar lealmente y buscar la verdad de lo que se estaba gestando, la conspiración en contra del presidente Castillo y su gobierno, ¿no? Me rectifico, incluso yo se lo he dicho en muchas oportunidades en distintos medios de comunicación, no solamente de la prensa alternativa, ¿no? Como ustedes deben saber, en Canal Abierto Nacional. Obviamente, el señor Aníbal Torres, junto con otras personas más del interior de Palacio y otros del exterior, conspiraron para la caída del presidente Castillo. Ya la fiscalía tiene las pruebas contundentes que él fue el que hizo el documento y impulsó al abismo al presidente Castillo. Yo no soy colaborador eficaz de la fiscalía, yo soy un testigo que he presentado pruebas contundentes por el trabajo que realizaba de inteligencia y contrainteligencia en el Estado peruano y pude demostrar con audio, videos y documentos cómo se gestó la conspiración de la caída de nuestra república. ¿Mm? ¿Solo audio? Bueno, la señora Bexy Chávez, bueno, no solamente ella debería estar en prisión, ¿no? Muchas personas más que ya no tocan el nombre ni el apellido de estas personas que estuvieron en el despacho presidencial el día 6 y 7 de diciembre, ¿no? Bueno, ella creo es una mujer apasionada, izquierdista, y yo comparto con su ideología y su pensamiento de ella. El problema es que se dejó cautivar, engañar por el señor Aníbal Torres, incluyendo las personas que apoyaron a esta caída del presidente Castillo, ¿no? Y todo aporte o seducción o dejarse llevar por ese mal se llama complicidad. Y cuando uno, la palabra de complicidad, cada persona tiene que asumir el hecho que ha cometido, ¿no? Yo creo que si la señora Bexy Chávez está presa, ella tendría que demostrar su inocencia estando dentro de prisión o fuera de prisión. Yo lo fui a visitar al presidente Castillo el año pasado cuando estuvo los pocos semanas o meses de prisión en el penal de Barbadío, y yo fui contundente y claro lo que le dije. El presidente se acercó, me abrazó y lloró junto conmigo y me dijo: ingeniero, usted tenía razón todo lo que me había informado, las personas que confiaba me traicionaron. Yo le di y me dijo: ¿cuál es su hipótesis o su diagnóstico de lo que va a suceder en el ámbito político y en el ámbito judicial sobre mi persona? Yo le dije: presidente, usted se tiene que preparar, no se deje engañar por los abogados, que más de lo que buscan es dinero o un poco de fama. A usted lo van a sentenciar el próximo año o el antepróximo año. La Ujú. sentencia va a variar, podría ser entre 15 o 18, 20 años, van a pedir entre 30 y 35 años, ¿no? Entonces el presidente se pro y me dijo: ¿y qué es lo que debo hacer? Usted debe preparar, como todo líder que ha sucedido en la historia mundial, detenidos por temas políticos, preso político. Lo único Se que tendría corta. que hacer es prepararse para el futuro gobierno que el pueblo le va a dar oportunidad de nuevo. Pero en este momento no hay garantías judiciales para que usted pueda. El sistema no permitir. Acuérdese, en este ya no hay democracia. Ya 7 de diciembre adelante, yo la Se corta democracia. ahí. Estimado, yo estuve detenido. A mí me detuvieron el 28 de noviembre del 2022. Yo el 25 le presenté un informe al presidente de inteligencia donde le manifiesto lo que va a suceder. Le digo: presidente, a mí me van a detener esta semana, me van a alejar de usted, y lo que yo le recomiendo a usted como asesor de inteligencia es que usted vaya al Congreso, escuche a los congresistas, y en el momento que usted se siente ya
prácticamente con el tema de la vacancia que le quieren dar, usted renuncie y pida elecciones generales. Usted se va por la puerta grande, pero se lleva estos 130 ladrones corruptos. Es la mejor manera que el pueblo lo va a agradecer. ¿Se lo dijiste eso a Castillo? Por supuesto que sí, el 25 de noviembre se lo dije al presidente y le enseñé el documento que pasaban a detenerme en esa semana. Luego le dije al presidente que aliste los abogados, que preparen a los abogados para que lo acompañen. El presidente me dijo, ingeniero, usted tiene razón, voy a llamar a Benji Espinosa y a Eduardo Pachas y a otros abogados para prepararme y el día 7 cerrar el Congreso, pero primero renuncio y pido elecciones generales. O sea, a mí me detuvieron días después, el 28 de noviembre. ¿Por qué te detienen, Henry? ¿Por qué te detienen? ¿Por qué fue la detención que te hicieron? Mira, me detienen porque cogen una declaración de un supuesto colaborador que él menciona esa denuncia en una carpeta fiscal donde él está denunciado por corrupción y luego esa declaración lo ponen en otra carpeta fiscal. Entonces, cuando a mí me detienen y me detiene aquel agente Quintanilla, el mayor Quintanilla que sale bailando con Carelín en un video, y él me detiene con 19 policías con ametralladora, o sea, ametralladora de guerra, de asalto, con 2 fiscales, y me sientan en un auto rojo y me dicen, ingeniero, si usted declara y firma contra del presidente Castillo, yo lo libero inmediatamente. Eso está en mi declaración, firmado con mi huella digital, que declaré en el momento que me detuvieron. Yo le dije, fui consultado por la policía y la fiscalía para declarar en contra del presidente Castillo, cuya declaración ellos iban a poner algo que yo no iba a decir. Y me mantuve firme y me detuvieron por 10 días. Cuando yo salgo en libertad, el presidente ya había leído ese documento. Claro que sí, estimado, porque cuando ya pasan los meses y los años, a través de un trabajo de inteligencia que todavía realizo, me logro enterar que esa conversación que tuvo la señora Patricia Benavides en un club de acá, de una casa de Santa María, en el sur de Lima, estuvo Dina Boluarte, algunos congresistas y la señora Patricia Benavides. ¿Y qué es lo que le piden a la señora Patricia Benavides? Deténgalo a Shimabukuro, porque él podría ser la única persona para evitar que el presidente de la República lea ese documento. Entonces, increíble. Qué casualidad, estimado, porque en el juicio que yo estuve ahí detenido, el juez le pide al fiscal que muestre las pruebas que están en mi contra. Que por qué a través de una acusación hay 2 carpetas fiscales igual, y eso está prohibido ante la justicia. Cuando el fiscal no pudo demostrar, el juez, los 3 magistrados, inmediatamente ordenaron mi liberación, pero las otras personas que detuvieron en mi entorno no salieron, solo fui yo que salí. Y entonces ahí se evidenció que me apegaron en una carpeta fiscal que no tenía nada que ver y no conocía a ninguno de los detenidos ni de los que estaban denunciados. El mismo día que el presidente lee ese documento, a las 11:40 de la mañana, mi liberación es al mediodía, estimado. Yo me doy con la sorpresa en las instalaciones saliendo de la prefectura donde estuve detenido. Inmediatamente, a través de un móvil, que siempre yo tengo una línea directa con el presidente, pido a mi abogado que me entregue ese móvil y le escribo al presidente, le digo, no salga de Palacio. Le ordeno, presidente, por favor, por el amor de Dios, no salga de Palacio, quédese en su despacho o en su residencia y llame inmediatamente a cualquier embajada y pida que le envíen un carro diplomático. Ese auto debe llegar entre 10 o 15 minutos a lo mucho, desde cualquier embajada. Usted se sube a ese vehículo con su familia y no lo van a poder detener. El presidente me dijo, ok, ingeniero, en verdad es lamentable porque cuando fui a Barbadillo le dije, ¿por qué usted no me hizo caso? Me dijo el señor Aníbal Torres, me insistió en ir a la Embajada de México con el vehículo presidencial. Y el señor Aníbal Torres, más bien despedirse en otro vehículo, porque eran 7, 8 vehículos de Palacio que se dirigían hacia la Embajada de México,
se subió en el vehículo donde estaba el presidente, que ya no había espacio, porque en ese vehículo estaba el chofer adelante, el copiloto, un seguridad de Estado. Detrás de él estaba el presidente de la República. En el medio estaba su hija Londra. Y al costado de su hija Londra estaba la primera dama. Ya no había espacio porque la primera dama le dijo, doctor, vaya en el otro vehículo donde está mi hijo Arnold o donde está mi hija Jennifer. El doctor Aníbal insistió en subir en el cofre presidencial. Cuando llegan a la Avenida España, frente a la Clínica Internacional, policía de civil con fusil de asalto por el centro cívico y en un parque, ya estaban esperando el vehículo presidencial, estimado, porque no solamente porque recibí un informe de inteligencia de la emboscada que le estaban realizando al presidente Castillo, porque también ustedes han visto en las cámaras de televisión que cuando llega el cofre presidencial a la altura de la Clínica Internacional, justo en la esquina de la Avenida España, salieron agentes uniformados de civil con fusil de asalto de los alrededores. ¿Qué hacían esos agentes de la DIVIA con fusil de asalto y el señor Corchado ahí? ¿Qué hacían? ¿Quién les pasó la información que iba a agarrar esa ruta? Entonces, aquí está evidenciado, estimado, que el señor Aníbal Torres conspiró también en contra del presidente Castillo porque él ordenó y dijo que no iba a pasar nada y que aceptemos lo que la policía estaba diciendo, que lo dirijan a la prefectura por su seguridad. Imagínense, por su seguridad. Cuando llegan a la prefectura, el señor Aníbal Torres firma el acta de detención que no había sido violentado cuando el presidente fue apuntado con su familia con fusil de asalto de guerra. Yo le comuniqué al presidente, si yo salgo al mediodía, ¿a qué hora fue detenido el presidente de la República? Acuérdese, el presidente ya le habían transmitido el miedo la gente de Palacio que iban a ingresar militares para detenerlo o matarlo. Y eso fue el empuje que lo hizo salir de Palacio. Porque si yo hubiese tenido la conexión, o hubiese tenido mi credencial, estimado, porque me habían quitado todo mi credencial, tanto de la DINI, del Servicio de Inteligencia, como mi credencial de Palacio, yo hubiese ido inmediatamente a Palacio. Pero yo ya no podía tener acceso porque me habían quitado el carnet de Palacio, el fotoché y el fotoché del Servicio de Inteligencia. Mire, estimado, este señor, es un patán. Para empezar, ya no ni deberíamos mencionarlo. ¿Sé por qué? Porque es un delincuente. Este señor, primero veamos cómo inició su vida. Él ha sido asaltante, apretón, ladrón, pillo. De ahí se inició. Y luego lo que hacía era lobby con empresarios y con funcionarios del Estado. Esto no nace en la época de Castillo. Esto en la época nace desde muchísimos gobiernos atrás, acuérdese. Cuando ingresa un presidente, él y su cúpula de corruptos y delincuentes tratan de captar a los allegados de un gobierno, de un presidente, sea sobrino, sobrina, hermanos, hermanas, familiares, quien sea, o de los ministros. ¿Para qué? Para poder concertar un lobby para ver las obras, servicios, mantenimiento, adquisición. Eso está comprobado ante la Fiscalía. Mire, estimado, este señor Bruno Pacheco, yo he leído la carpeta fiscal de él, su declaración, él ha declarado en contra del presidente Castillo, de la primera dama y de muchas personas. ¿Ya? 2, el señor sí está metido en temas de corrupción y cuando la fiscalía le enseña las pruebas se somete a la aspiración de colaborador eficaz. Cuando uno, le voy a poner en auto, cuando uno se somete a colaborador eficaz es porque ya él ha aceptado sus delitos. ¿Ya? Y es ahí donde lo ponen en una casa segura. ¿Qué quiere decir? La DIVIA, el Servicio de Inteligencia, le da una casa segura para sobreguardar al señor que es colaborador y no le pase nada para que pueda declarar ante un juicio. Toda persona que va hacia un domicilio que le entrega la fiscalía o la policía es para proteger su vida y declarar en contra de la otra persona. ¿Qué quiere decir? Que aceptó el delito cometido. ¿Por qué? Porque la fiscalía ha encontrado no solamente de los $20,000. O sea, él no habla de los delitos anteriores cuando estuvo en gobierno. ¿Ok? Separemos los $20,000, lo que él haya cometido. La fiscalía lo coge por delitos más graves.
Pero los $20.000 ¿eran para Castillo o eran para Bruno Pacheco? Si eran para Castillo, ¿qué hace escondido? Ya se lo hubiese llevado. Está, ¿cuánto? De su oficina al despacho presidencial, menos de 10 metros. Correcto, ¿no? Que hace bien escondido, empaquetado, porque hay que decirlo, ese dinero no estuvo así suelto, estuvo empaquetado, bien guardado. Claro que no, estimado. Ya han declarado muchas personas que no solamente ese tipo de cantidad ha pasado por el despacho de la Secretaría General, otros montos también, y esos montos ya se ha evidenciado que nunca llegó al presidente Castillo, ¿no? No, por supuesto que no. Mira, todos sabemos que el presidente fue apresado injustamente, teniendo la inmunidad presidencial. Hasta ahí vamos a ir partiendo muy bien. El presidente fue apresado y enviado a prisión injustamente. Sabemos que fue vacado ilegalmente sin alcanzar los votos de los congresistas. Pero, ¿qué podemos esperar ante un gobierno o un congreso de ampones, corruptos, narcotraficantes, violadores, que son los que maquillan las leyes, las normas del Congreso para aparentar ante los medios internacionales que no sucedió nada en nuestro país? Entonces, quitemos todo esto, que ya todos sabemos la historia que ha sucedido en nuestro país, sabemos quiénes conspiraron, conspiró el Congreso, conspiró Dina, su familia, a Otárola, otros expresidentes, partidos políticos, Keiko Fujimori, la prensa, el sistema económico, todos conspiraron, ¿correcto? Todos sabemos eso, ¿ya? Hasta militares y policiales. Pero dígame usted, de todas las personas, grupos, organizaciones que yo he nombrado, si alguno de ellos ha estado en el momento que el presidente ha leído. Claro que no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ninguno de ellos le puso una pistola al presidente de la República para que lea ese documento. Entonces, saquemos una conclusión, solamente los responsables son las personas que estuvieron en el despacho presidencial. Ministro de Defensa. Bobbio, ¿qué papel jugó Bobbio ahí en esa situación? Muchísimo, espérese que ahí voy a llegar para que queme un poco más en la entrevista. A ver. El ministro del Interior, Bexy Chávez como premier y el asesor ilustre Aníbal Torres. En el otro lado estuvieron el medio de comunicación La Prensa Nacional de TV Perú, un asistente, el camarógrafo, la locutora, al frente estaba el presidente Castillo y su edecán de la Marina. Ya. Estas son las personas que saben todo lo que sucedió. Pero lo que no saben ellos, que nosotros, estando en Palacio, como servicio de inteligencia, sabemos todo lo que hablan ahí y todo lo que hacen. ¿Ya? Y es por eso que la Fiscalía tiene las pruebas contundentes de todo lo que ha pasado y todo lo que han hecho. Al presidente, estas personas lo han inducido para leer ese documento. El señor ministro de Defensa le hace un gesto al premier diciéndole que ya es momento y por qué no leen, por qué se demora. El señor Aníbal Torres sigue diciéndolo al presidente para que lea el documento. El presidente no quería leer el documento, no estaba seguro. Le dicen al presidente que las rondas de Cajamarca y todos ya estaban en Lima para tomar el Congreso. Le dicen al presidente que los gremios ya están en la Plaza San Martín para tomar el Congreso. Que todos los autoconvocados están dirigidos a Lima y que estaba garantizada la lectura del presidente para que no le pase nada. Pero aún así nuestro presidente todavía no quería. Y el ministro de Defensa, con el señor Aníbal Torres, que tenía que leerlo en cierta hora porque después ya no iba a tener efecto. Es ahí donde el señor Torres sale con la señora Chávez al salón de Pastor Cosado y le llaman a su hermano Gloria, presidente Castillo, y le dicen: señora, la fiscalía y la policía va a detenerla, San Juan del Lurigancho, por las declaraciones a Rufo que le había entregado 5.000 de su propia mano.
Si usted no convence de leer ese documento, usted va a ser detenida. ¿Por qué? Porque la única manera de hacer todo eso es que la fiscalía esté detenida. Corta. Es ahí donde se llama al presidente de la República y lo convence diciéndole que la están yendo a... Y el presidente a temblar, no por lo que está escrito en ese documento, porque ya pensaban que ya la habían detenido a su hermano. Cuando el presidente termina de leer, y ustedes han escuchado, él dice en voz alta y detener a la fiscal de la Nación. Termina de leer el documento y le dice al ministro del Interior que quería información sobre su hermana. El ministro del Interior no le da, y el presidente le dice, porque mi mamá y mi papá, el presidente ya se había dado cuenta que le habían mentido ya. El ministro de Defensa se para, lo mira, al presidente no le da la mano, le da la espalda, abre la puerta y se va del despacho. Se va con una sonrisa como diciendo, acabó todo. Es ahí donde el presidente se siente mal, en pánico, porque sabía lo que ya iba a venir. Y lo resto de la historia, ustedes ya lo saben. Estimado, mire, todo esto ya está en una carpeta fiscal, la fiscalía ya tiene las pruebas. Cuando han ido a declarar todas las personas, que son más de 19, tanto como testigos como investigados ante la fiscalía y ante la comisión del Congreso, solo el Congreso lo ha puesto como carpeta reservada y lo ha archivado, lo ha guardado. No quieren que esa declaración salga, porque ahí está la declaración del ministro de Defensa contundente de lo que sucedió ahí en el despacho presidencial. ¿Por qué el Congreso no lo toca al ministro de Defensa? ¿Por qué la Fiscalía no lo toca al ministro de Defensa? ¿Por qué al señor Aníbal Torres lo blindan en el Congreso para evitar suspenderlo por 10 años? ¿Por qué el fujimorismo lo blindó? ¿Por qué el partido de Acuña? Porque fue parte de la conspiración. O sea, el acuerdo era que ellos no los toquen. ¿Te das cuenta o no? ¿Ya? Ahora, Castillo ratifica, cuando se reúne contigo en el penal, ratifica todo lo que estás diciendo y así fue. Estimado, yo he ido en varias oportunidades a visitarlo al presidente Castillo y yo he conversado con él y lo que yo estoy diciendo es lo que ha sucedido, es lo que ha pasado, ¿me entiendes? Y él sabe mi lealtad, mi apoyo que sigue teniendo. Aún así, después el fiscal ha pedido ante un juez que yo no me aproxime a 200 metros a la redonda porque ya me han puesto restricciones. Y el presidente Castillo lo sabe. ¿Te han prohibido reunirte con Castillo? Claro, por supuesto, es ante un mandato de un juez. Me ha dicho, si yo llego a 200 metros a la redonda, voy preso. ¡Aso! Claro que sí, estimado. Acá va a arder Troya, no solamente es la Confie, son muchos empresarios. Recuerden que el presidente Castillo lo que no permitía es muy sencillo. Uno, darle más presupuesto al Congreso. Por ahí partimos. Ok. Aprobar los bonos, lo que hoy en día esta nefasta gobernante lo está haciendo, ¿no? Subirle el presupuesto al Congreso, darle gollerías, pero no solo al Congreso, al Ministerio Público, al Poder Judicial y a todas las entidades del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas, la Policía, y luego a los privados. El presidente siempre negó y rechazó todo eso. Entonces, eso era lo que les dolía a los medios de comunicación, etcétera. Entonces, el presidente era un taco en la economía de todas estas personas y de estos poderes. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos tener los beneficios del Estado? Es sacándolo al presidente Castillo. Y es de ahí donde conspiran todos estos delincuentes, ¿no? Estimado, bueno, el presidente Castillo me ha hecho en muchas oportunidades caso. Recuerda que para el 28 de julio del 2022, el presidente Castillo le habían hecho un documento que lo iba a perjudicar enormemente, y quien le cambia el documento y le quita el folder fue mi persona, y eso lo saben todas las personas, incluyendo el premier y otros ministros más que vieron. Mira. Por supuesto, estimado, no sé, yo estaba en mi oficina, en el tercer piso, ¿Ya? está el área de inteligencia y contrainteligencia, me llega una información al WhatsApp donde me dice, ingeniero, me dice, hay una información de inteligencia que el presidente va a leer un documento que lo va a perjudicar su presencia presidencial en el Congreso.
Entonces yo digo, a ver, quiero saber sobre ese documento. Bajo al despacho presidencial y hablo con los edecanes. Le digo, quiero la copia del documento que el presidente va a leer en el Congreso. Lo comienzo a leer y veo que ese documento es perjudicial para el presidente, no para su ministro, para nuestro presidente. Entonces yo pregunto, ¿y dónde está el presidente? El presidente está caminando por el Salón Dorado dirigiéndose hacia el Congreso. Es ahí donde yo elaboro un documento rápido con los edecanes, con el jefe del área de comunicaciones, que es el señor Jaime Hidrogo, cajamarquino, chotano, del área de prensa, y modifico algunas palabras que lo iba a perjudicar. Y le pongo en un folder color rojo. Y voy a darle el encuentro al presidente Castillo, que ya estaba con la primera dama, sus ministros y todo, y le digo, presidente, le voy a cambiar el folder porque ha habido falta de ortografía para que las personas no puedan aceptarlos. El presidente me acepta el cambio, le hablo del oído un par de cosas y me voy con el documento que le voy a presentar. El presidente retorna del Congreso y yo se lo entrego de Quito. Y es ahí donde él se da cuenta que lo iban llevando hacia una trampa en el Congreso. Por supuesto, estimado, ese folder y ese documento salió de la PCM y se fue al área de la oficina del jefe de asesores del presidente Castillo, que era en esa época el señor Mendieta, que hoy en día está muy pegado, bueno, ya salió Otárola, pero estaba muy pegado al gobierno de Otárola, que es gran amigo de Otárola. Ella estuvo con pleno conocimiento de lo que se venía. Ella se reunió y esta señora no me denuncia porque sabe muy bien que va a perder. Yo le dije al presidente Castillo el 24 de septiembre, el día de mi cumpleaños, cuando estábamos en Loreto, en Iquitos, señor presidente, en su mismo habitación donde él me llama, me dice, ingeniero, venga acá para tomar un desayuno por su cumpleaños. Y yo le digo, presidente, acaba de llegar este informe de Lima. La señora Dina Boluarte se acaba de reunir en el Fundo Gucci con la señora Keiko Fujimori, con Joaquín Ramírez, con Patricia Chirinos, otros congresistas, en Guaral, en el Fundo Gucci. Y paralelamente se han reunido altos mandos policiales, militares y gente del entorno de Dina, de su hermano, gente del entorno del Congreso y gente muy poderosa económica en el Club La Rinconada de La Molina. Desde septiembre ya estaban transando con la señora Dina Boluarte. Por eso, días antes del 7, el Congreso la blinda para evitar la denuncia que ella tenía del tema del Club Apurima y de la RENIEC. Acuérdese. Y ya salió la señorita esta Yaciré diciendo que 3 congresistas habían ido al despacho de Otárola a recibir 120,000 soles cada uno para votar a favor de la señora Dina y no ser sancionada. Por supuesto, estimado. Mira, yo cuando me entero, porque el presidente es el que me dice, ingeniero, la doctora está saliendo del Consejo de Ministros, hágale un seguimiento interno. Le hice un seguimiento interno y yo sé dónde ella fue a reunirse con ciertas personas dentro del Palacio. Y es ahí donde le digo, presidente, esta señora ya está conspirando en contra de usted. Vamos a tenderle una trampa. Y eso, el ministro Salas, el peladito igual que yo, es testigo. Y él lo declaró también en un medio de comunicación. Le digo, presidente, hagamos un documento y que a cualquiera de los ministros lo ponga en la mesa y le diga, señora Dina Boluarte, firme este documento en el caso de que en el transcurso de estos meses lo quieran vacar, destituir al presidente Castillo y en automático usted renuncia como vicepresidenta. La señora Dina Boluarte vio el documento en el Consejo de Ministros, agarró, lo alzó el documento, leyó el documento, se lo aventó en la mesa, se paró y ese día renunció como ministra. Nadie la sacó. Por supuesto, estimado, ¿cómo usted comprueba la lealtad de una persona que está en su entorno? Así es, estimado. Lamentablemente me alejaron esos 10 días del presidente de la República y, bueno, el presidente cometió ese error grande de leer ese documento. Porque hoy en día hubiese seguido gobernando. No, estimado, yo como experto en inteligencia, yo estoy como testigo en varias carpetas fiscales donde ya está evidenciado, y se lo he dicho en canal abierto, a esta corrupta, así le he dicho, corrupta ladrona. Le he dicho en su propia cara a la señora Dina Boluarte y que me denuncien. ¿Por qué?
porque yo estoy como testigo en esa carpeta donde lo están investigando a ella, a su hermano y a muchas personas de su entorno, con pruebas contundentes que recibió dinero en su propia mano. ¿Por qué? Entonces, acá no hay que diga, no, que le di a tal persona y me dijo que le dio al presidente Castillo. No, 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 esto es distinto. Acá hay un empresario grande que le dio efectivo en su propia mano a la señora Dina Boluarte. Y hay pruebas. Ese es un delito grave. La señora, que es una gobernante nefasta, ¿ya?, que es una señora que está en el poder, la Constitución le ampara por el mandato. No puede ser investigada ni juzgada. El Congreso sabe el delito que ha cometido, pero no la pueden ni siquiera vacar porque son cómplices de esta señora. Entonces, el Congreso no es primera vez que blinda a un corrupto o a un ladrón. Ya durante años y este gobierno se ha evidenciado que el Congreso blinda a sus propios parlamentarios que están metidos en temas de corrupción. Mira, ellos lo llaman muy maquilladamente mochasueldos. Qué bonito suena, ¿no? Suena, nunca lo he escuchado en el diccionario, mochasueldo. La palabra es robar, robo a sus trabajadores. Pero la verdadera palabra, ¿sabe cuál es, estimado? Extorsión parlamentaria. Hay extorsión urbana, que los delincuentes de la calle extorsionan a los pequeños negociantes. Justo al día de ayer a las 10:45 de la noche, en un bus llamado El Rápido, en Villa María El Triunfo, en la pista nueva, llegando a la altura de la cooperativa, se han parado 3 motos y lo han acribillado a balazos al chofer, parándole en la cabeza. Tan solo porque la empresa no ha aceptado lo que le están pidiendo. ¿Qué cosa es, estimado? Dinero. ¿Qué cosa es eso? ¿Ah? Entonces, si ellos cometen este delito y los congresistas cometen lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Extorsionan a sus propios trabajadores. Correcto. Extorsionadores. Extorsionadores. Claro, esa es la palabra. Porque ellos le dicen, si no me das el 10% de tu sueldo, te voto. ¿Eso qué es? Extorsión y robo. En la calle es lo mismo. Un extorsionador venezolano, extranjero, peruano, le dice lo mismo a los pequeños negociantes, nuestros hermanos peruanos. Si no me das una cantidad de dinero, un porcentaje, te mato. Entonces es lo mismo, extorsión afuera y extorsión con saco y corbata, que es el Parlamento. Lo mismo, la misma delincuencia. Entonces, como todo esto sucede en el Congreso y en nuestro país, se acaba de evidenciar que en la Comisión de Fiscalización el presidente ha pedido las facultades para investigar de grado fuerza por el tema del cofre, donde está involucrado la señora Dina Boluarte, el premier, el ministro, el secretario general de Palacio, policía de alto mando, por la fuga del prófugo del señor Cerrón. El Congreso ha blindado a la señora Dina en no dar la facultad, pero miren qué partidos políticos han votado. Fuerza Popular, el partido de Acuña, el partido de Luna y el partido de Perú Libre. He tenido el honor de hace poco saludar a la primera dama, porque yo la sigo llamando primera dama. Mi recomendación es que todavía se sigan quedando en México. Tienen ahorita el apoyo del gobierno, gracias a Dios. En nuestro país no hay garantía, estimado. No hay garantía para las personas que protestan o están en contra de un gobierno. Entonces, muchos luchadores han fallecido por solamente protestar. Y algunos han desaparecido y otros están presos. Gracias a Dios por la experiencia y mi situación que yo me encuentro, tomo las medidas de seguridad y precaución, ¿no? Ya he denunciado que han ido a mis oficinas, policías uniformados, de civil, con su celular a grabarme el rótulo de mi puerta. Luego a los 3 días llega la carta notarial de esta criminal y asesina Dina Boluarte, diciendo que me rectifique, si no me va a denunciar. Luego lo he inventado diciendo que me denuncie. Y no ha regresado porque no me he denunciado. Por supuesto, sí, cualquier persona lo puede visitar. Ahora ha variado, creo que son los domingos también. Pueden irlo a visitar. Si ustedes vienen a Lima, presenten una solicitud, un documento
para que le hagan llegar al presidente y de repente podrían entrevistarlo, obviamente sin equipos, porque tendría que ser bajo lapicero un cuaderno, pero en una situación que no lo perjudique al presidente, ¿no? El tema político, porque sí han asistido, ya han ido personas que le han hecho una rueda de preguntas bien escrita y él ha respondido tanto como en ATV como en otra prensa alternativa. Analicemos. El presidente está restringido. Este es un tema político. No lo van a permitir ni lo van a dejar. Dos, al presidente no le conviene decir toda la verdad por el momento, porque va a llegar una situación cuando ya él diga su verdad. Por el momento él no puede decir la verdad completa. ¿Por qué? Porque te va a perjudicar en el juicio. Porque una cosa es que lo denuncien a 1 o 2 y otro es que denuncien a 3, 4 y 5. Recuerde que existe la organización criminal. Correcto, correcto. Sí, entonces, sí, claramente. Le conviene ir solamente yo y una persona o yo solo. ¿Me entiendes? Se autoculpa para no perjudicarse él mismo, no para salvar a otros. Mi oficina y mi casa está abierto para todos ustedes, estimados, no hay ningún problema, gustoso en recibirlo. Y bueno, en la próxima entrevista hablemos ya no solamente del presidente Castillo, hablemos de los delitos que están cometiendo muchos congresistas, que están metidos en el tema de corrupción y lobby, y del entorno de la señora Dina Boluarte, el tema de Chibolín, el tema de Carelín, de Samir, el tema de su propio hermano Nicanor, el tema del señor Vladimir Cerrón, y de muchos congresistas o asesores que están metiéndole el dedo o la mano a las arcas peruanas.